Profesec. Profesec presenta Análisis LOPA. ¿Qué es LOPA? LOPA, por sus siglas en inglés, Análisis de Protección de Capas, es un método utilizado en la industria para evaluar el nivel de seguridad de un proceso químico o de una instalación. Se basa en la identificación de peligros y riesgos asociados al proceso, igualmente en la evaluación de las medidas de protección existentes para controlar esos riesgos. El objetivo es determinar si los riesgos son aceptables o si es necesario tomar medidas adicionales para mejorar la seguridad de un proceso. LOPA, Layers of Protection Analysis, es un método utilizado también para evaluar la seguridad de un sistema de un proceso industrial. La herramienta se utiliza para determinar los requisitos de seguridad para prevenir o mitigar incidentes de alto impacto en una instalación industrial. LOPA implica la identificación de los riesgos potenciales, la evaluación de la probabilidad de que ocurran y la selección de medidas de protección para prevenir estos o mitigarlos. ¿Cómo se determina el nivel de seguridad en LOPA? En LOPA, el nivel de seguridad se determina mediante la evaluación de las medidas de protección existentes, también conocidas como capas de protección, y la determinación de los requisitos adicionales para alcanzar un nivel de seguridad adecuado. Para determinar el nivel de seguridad, se utiliza una matriz de evaluación de riesgos que asigna un valor numérico a cada riesgo identificado. La matriz se basa en la probabilidad de ocurrencia de un incidente y en la consecuencia del mismo. Los riesgos se clasifican en diferentes categorías de acuerdo con la probabilidad y la consecuencia. Una vez identificados los riesgos, estos evalúan las medidas de protección existentes para determinar si son suficientes para mitigarlos. Si las medidas no son suficientes, entonces se determinan requisitos adicionales para alcanzar el nivel de seguridad adecuado. En este proceso se utilizan tablas o matrices de selección de medidas de seguridad. En ellas se establecen medidas de mitigación para los diferentes niveles de riesgo. ¿Cómo se hace un análisis de capas de protección LOPA? Es un proceso que se puede resumir en 7 etapas. Número 1. Identificación de riesgos. En esta etapa, se identifican los riesgos asociados al proceso, incluyendo los peligros, las causas y las consecuencias potenciales. 2. Evaluación de riesgos. Una vez identificados los riesgos, se utiliza una matriz de evaluación de riesgos para asignar un valor numérico a cada riesgo. La matriz se basa en la probabilidad de ocurrencia de un incidente y en la consecuencia del mismo. 3. Identificación de medidas de protección. En esta etapa, se identifican las medidas de protección existentes en el proceso, como los sistemas de alarma, los sistemas de detección de fugas, los sistemas de detección de incendios, etc. 4. Evaluación de medidas de protección. Se evalúan las medidas de protección existentes para determinar si son suficientes para mitigar el riesgo. Si las medidas existentes no son suficientes para mitigar el riesgo, se determinan los requisitos adicionales para alcanzar un nivel de seguridad adecuado. 5. Identificación de requisitos adicionales. Se utilizan tablas o matrices de selección de medidas de seguridad que establecen los requisitos de mitigación para diferentes niveles de riesgo. 6. Verificación y validación. Una vez realizado el análisis, se determina si el sistema cumpla con los requisitos establecidos en cuanto a la seguridad y se buscan medidas adicionales para mitigar los riesgos y así alcanzar un nivel de seguridad adecuado. Por último, 7. Documentar y mantener. Es importante documentar los resultados del análisis LOPA y mantenerlos actualizados para garantizar la continuidad del sistema de seguridad. En resumen, LOPA es un método para identificar y evaluar los riesgos asociados a un proceso específico y para determinar los controles necesarios para mitigar esos riesgos, mediante la evaluación de las medidas de protección existentes y en la determinación de los requisitos adicionales para alcanzar un nivel de seguridad adecuado. Una tabla de medidas de mitigación de LOPA es una herramienta utilizada para evaluar y seleccionar las medidas de protección adecuadas para mitigar los riesgos identificados en el análisis LOPA. A continuación, proporciono un ejemplo de una tabla de medidas de mitigación para un proceso químico. En esta tabla, se han identificado varios riesgos relacionados con una fuga de gas tóxico en un proceso químico. Para cada riesgo, se han propuesto varias medidas de mitigación, junto con el nivel de seguridad alcanzado, la eficacia y el costo de implementación. Por ejemplo, la detección y las alarmas de gas son medidas de bajo costo que proporcionan un alto nivel de seguridad, SIL 2. El cierre automático de válvulas y el sistema de ventilación son medidas más costosas pero también proporcionan un alto nivel de seguridad, SIL 3. Es importante tener en cuenta que esta tabla es solo un ejemplo y que pueden variar según cada situación o proceso, además de que se debe tener en cuenta las regulaciones y estándares aplicables para cada industria.
SIL, Safety Integrity Level, es una medida numérica que se utiliza para determinar el nivel de seguridad requerido para un proceso industrial. El SIL se utiliza para evaluar los sistemas de seguridad y para determinar los requisitos para alcanzar un nivel de seguridad determinado. ¿Cómo se determina el SIL? Para determinar el SIL, se utiliza una metodología estandarizada, como el estándar IS 61508 o el estándar ISA 84.01. Estos estándares establecen un proceso para evaluar los riesgos, identificar las medidas de seguridad existentes y determinar cuáles son los requisitos adicionales para alcanzar un determinado nivel de seguridad. Profesega agradece su atención a este video. Si te gustó, compártelo.